Hola, muy buenas a todos, yo soy Gabriel Lawrence y para el video de hoy les voy a explicar qué son las APIs y cómo nosotros los administradores de redes vamos a poder consumirlas sin la necesidad de saber programar a muy bajo nivel, ¿ok? No vamos a tener que ser unos expertos en programación para poder usarlas. Es más, creo que ni siquiera vamos a tener que saber programar para poder utilizarlas. De igual forma, como les digo, hay que saber el contexto de cómo funciona una API, qué es una API, para qué la vamos a utilizar, etcétera, ¿ok? Pero no hay que ser un experto en programación con Python, en programación con C++, nada que ver, ¿ok? En este video les voy a explicar cómo y por qué. De igual forma, para los que se quieran adentrar más en el mundo de la programabilidad de redes, Cisco DevNet, que para los que no conocen qué es una página que tiene Cisco donde ofrece muchos recursos totalmente gratis en cuanto a programabilidad de redes. Ojo, todo esto en inglés. Pero bueno, ellos ofrecen bastantes cursos y bastantes recursos referentes a la programabilidad de redes. Fíjense que yo les voy a dejar dos por los comentarios. Bueno, en la descripción de mis videos, saben que siempre les dejo todas las URLs que uso. Pero les voy a dejar estos dos cursos que yo vi que son bastante interesantes, que son introductorios a la programabilidad de redes. Fíjense que este habla de Network Programmability y hay otro que es introductorio al coding y a las APIs, ¿ok? De igual forma tienen muchos otros cursos que son introductorios a muchas cosas que aquí se pueden adentrar más en el mundo de la programabilidad de redes, de la automatización, etcétera. Ya que bueno, saben que las redes está pasando por un momento de evolución, el cual está evolucionando a redes basadas en intención, a redes en software, etcétera. Si te quieres adentrar más, te recomiendo que te crees tu cuenta aquí, es totalmente gratis y hagas los cursos que tienen. Como les digo, es tremenda página, o sea, dan tremendos recursos y aquí se aprende muchísimo, ¿ok? Pero bueno, si solamente te interesa saber cómo funciona una API y cómo la podemos usar, quédate en todo este video porque aquí te lo voy a explicar, ¿ok? Como siempre voy a usar un Paint que no me han dicho que no les gusta. Lo que sí me han recomendado bastante son estas pantallas digitales para poder grabarlo mejor y no usar un Paint. Pero bueno, son muy caras, así que por ahora no puedo darme el lujo de utilizarlas. Pero bueno, por ahora me quedo con Paint. Espero que les guste. Como les digo, no me han dicho que no les gusta, pero bueno, lo voy a seguir utilizando. Y aparte, como ven, quité el sonido del clic, que eso también me lo estuvieron diciendo bastante, pero bueno. Así que bueno, comenzamos. Primero, ¿qué es una API? Una API no va a ser más que una pieza de software que va a comunicar un software con otro software o con alguna característica específica de ese software, ¿ok? Pero la API no va a ser más que comunicar de manera programable un software con otro software, ¿ok? Tal cual. Eso es lo que hace una API. Entonces, ¿cómo se puede ver esto referenciado en un ejemplo? Pues voy a usar el ejemplo que se usa en todos los videos, ya que es el mejor ejemplo, ¿ok? Este ejemplo lo van a ver en demasiados videos, pero bueno, yo también lo voy a usar, ¿ok? Vamos a suponer que estamos nosotros en un restaurante, estamos sentados en una mesa, ¿ok? Esto es una mesa, aquí está una silla y nosotros estamos sentados en esta silla, ¿ok? Nosotros estamos sentados en este restaurante. Nosotros somos el cliente, ¿ok? Obviamente. Y ese restaurante tiene una cocina, ¿ok? Tiene una cocina y esa cocina tiene un cocinero o un chef que va a estar cocinando, ¿ok? El cocinero va a estar aquí cocinando, ¿ok? Y bueno, las APIs casi siempre son basadas en modelo cliente-servidor y las APIs van a hacer referencia o van a referenciar en este ejemplo a lo que son los meseros, ¿ok? Porque los meseros nos van a traer lo que nosotros le pidamos, ¿ok? Si nosotros ordenamos un agua, nos va a traer el agua, un refresquito, una Coca-Cola, una Pepsi, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a hacer una API. Nosotros vamos a intentar consumir a través de un software algún recurso que está en un servidor y la API no va a hacer más que traernos o buscar ese recurso y nos los va a devolver, ¿ok? Esto es lo que va a hacer una API en pocas palabras, ¿ok? Y de manera representativa con un ejemplo, ¿ok? Como les digo, una API no va a ser más que
comunicar dos piezas de software, ¿ok? Un software con otro. Esto es lo que hace una API. Como les digo, si nosotros queremos saber algún recurso de este servidor o alguna característica en específica de este servidor, nosotros lo vamos a usar a través de una API. ¿Okay? Nosotros preguntamos por ese recurso, la API la busca en ese servidor y el servidor se le entrega a la API y la API nos las devuelve. ¿Okay? Así funciona una API. Entonces, les voy a explicar un poco los tipos de APIs y les voy a explicar específicamente qué es y cuál es la estructura de una API REST, porque esa es la que está más de moda, es la que más se está usando y es la que nosotros, los administradores de redes, vamos a consumir y vamos a poder utilizar mayormente. ¿Ok? Así que bueno, para eso les voy a abrir una nueva pestaña y les voy a hablar un poco sobre los modelos, bueno, sobre los tipos de API que están basados en arquitectura. Está la arquitectura de API que se llama SOAP. La pueden buscar, de esta no voy a hablar, solamente les voy a decir que su formato de texto está basado en XML, que este formato de texto se va a ver así. Fíjense que yo lo busqué por Google, ustedes lo pueden buscar por Google y lo van a ver. Este formato de texto va a estar estructurado de la siguiente manera con símbolos de mayor y menor que y va a estar de esta manera, ¿ok? Va a estar estructurado como pueden ver aquí en la imagen. Y después vamos a tener los modelos de arquitecturas de API que se llaman REST, que esta es la que nos interesa, ¿ok? REST, que mayormente van a estar estructurados por un formato de texto que se llama JSON. ¿Ok? Este es el tipo de API que nos interesa. Ese modelo o esa estructura de texto, como les digo, también la pueden buscar por Google o por internet y se va a ver de esta manera, fíjense. Se va a referenciar con símbolos como corchetes, dos puntos, comillas, etcétera, ¿ok? De esta forma. Pero bueno, esto es solamente para que vean qué tipo de formatos pueden usar estas APIs, etcétera, ¿ok? No me voy a meter tan a bajo nivel sobre estos formatos de texto. Pero lo interesante de este tipo de APIs, que son las API REST, es que están basadas en el protocolo HTTP. ¿Ok? Todas las llamadas APIs que vamos a hacer van a estar estructuradas y van a seguir la funcionalidad del protocolo HTTP. Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Pues de la siguiente manera. Una API en la vida real se va a ver así. Va a ser una URL. Eso es una API. Esto es una API. Bueno, espérense. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner http dos puntos // Vamos a poner, no sé, gabriel.com. Gabriel.com. Y bueno, saben que dentro de una página web hay varias sub-URLs después de que nosotros hacemos clic en alguna ventana de esa URL. Por ejemplo, vamos a suponer que en mi página web, que se llama gabriel.com, yo ofrezco cursos, ¿ok? Entonces, si nosotros damos clic en alguna pestaña de esa página web que sea o que diga cursos, pues esa URL ahora se va a ver así, cursos. Y después nosotros podríamos filtrar de alguna manera por cursos de SSNA, o cursos de SSNP, etc. Y después vamos a tener, no sé, vamos a poder ver, por ejemplo, el contenido de ese curso y se puede ver referenciado de la siguiente manera en la URL, ¿ok? Igual a, no sé, de repente temario, ¿ok? Temario. Esto en la vida real es una API, así tal cual, así como lo ven. Esto es una API. Una API no va a ser más que una URL de este estilo, ¿ok? Que esta estructura de URL obviamente tiene sus nombres,
A ver, lo hago con un color que no lo he hecho, con azul. Esto se va a llamar esquema. En inglés es scheme, creo. Esquema. Esqueme. Disculpen si no lo escribo muy bien. Esto de aquí para acá, por ejemplo, bueno, ya va. Bueno, sí, de aquí para acá se va a llamar autoridad o authority. Authority. Esto de aquí para acá va a ser el camino o el path. Path. Y esto de aquí para acá va a ser un query. Query. ¿Ok? Esto es una API REST, así como lo pueden ver. Así es como si ustedes buscan alguna documentación de alguna API, de APIs de Cisco, de APIs de Meraki, etc. Una API REST va a hacer referencia siempre a una URL. Que como les digo, esta estructura no nos interesa tanto saber cuál es el esquema, cuál es la autoridad, cuál es el camino, cuál es el query. Esto es solamente un poco para que entiendan cómo está estructurada la URL de una API GEST, de una API REST, perdón. ¿Okay? Una vez entendido esto, tienen que entender también cómo funciona o algunas funcionalidades del protocolo HTTP, porque acuérdense que REST está basado en HTTP, ¿ok? Por eso es que usa una URL para las APIs, ¿ok? Esto es una API REST. API. Así se ve, como les digo, una API en la vida real. Entonces, ¿cómo funciona este protocolo? Este protocolo funciona a través de unos mensajes de estado y de unos métodos, ¿ok? Métodos. Métodos. Tranquilos que ya les voy a explicar muy bien con un ejemplo todo esto que les estoy explicando, ¿ok? Métodos y mensajes de estado. Mensajes de estado. Para no escribir tanto. Ahora, estos tipos de métodos, ¿qué son? Estos tipos de métodos son estos, ¿ok? Los métodos HTTP. Tenemos el método POST, el método GET, el método PUT y el método DELETE. Creo que también falta otro que es el método patch, pero bueno, eso no importa. El método POST crea un recurso, el método GET nos muestra uno, el método PUT actualiza un recurso y el DELETE elimina, ¿ok? Y los mensajes de estado son los mensajes que pueden ser un mensaje satisfactorio, un mensaje informativo, una redirección, mensajes de errores de cliente o de errores de servidor. ¿Ok? Una vez teniendo claro esto, que como les digo, no hay que entender muy a profundidad cómo funciona HTTP, bueno, un poco sí, pero entender solamente los métodos y los mensajes de estado o los mensajes de respuesta, pues les explico con un ejemplo cómo se va a ver un llamado de API en la vida real. ¿Ok? Acuérdense que una API no va a ser más que una URL. Tal cual, así como lo ven. Es más, la API ni siquiera tiene que tener un query. ¿Ok? Hay muchas APIs que no tienen una parte de un query. Solamente tienen el esquema, la autoridad y el path. Pero hay otras APIs que sí tienen el query. ¿Ok? Como les digo, API REST. Ahorita les estoy hablando solamente de las API REST. Ahora, abro una nueva pestaña y les voy a mostrar cómo se ve esto en la vida real. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí nuestro celular X, nosotros somos el cliente y aquí tenemos nuestro servidor de API. Nuestro servidor de API que no sé, va a ser un servidor de alguna aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a ver ese llamado de API en la vida real? Pues nosotros, por ejemplo, si en la aplicación que tenemos, que somos el cliente, queremos ver, por ejemplo, una lista de usuarios que hay creados en esta aplicación. Por ejemplo, esta aplicación tiene creada una lista de todos los usuarios que tiene. ¿Ok? Y tiene muchas otras cosas más. Pero vamos a suponer que nosotros queremos ver este recurso que tiene esta aplicación que va a ser una lista de usuarios, ¿ok? Tal cual, nada así complicado. Pues la aplicación lo que va a ser un llamado de API, ¿ok?
Y como va a ser que nosotros queremos ver esa lista, nosotros vamos a utilizar el método get, ¿ok? Porque como les expliqué, get, como pueden ver aquí, get es para recuperar o ver algún recurso. Entonces nosotros vamos a utilizar get más la URL de esa API, que esa URL la vamos a ver en la documentación de la API. Eso ya se los explico luego, ¿ok? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar el método get junto con la URL y esta API va a ir al servidor, va a buscar la lista de los usuarios y nos las va a regresar, ¿ok? Y esta API de vuelta o esta respuesta de HTTP va a ser una respuesta 200 junto con la lista de usuarios, ¿ok? Y esta lista de usuarios va a estar en formato JSON, porque les dije que la API REST funciona con el formato de texto JSON, ¿ok? ¿Y por qué un mensaje de estado 200? Pues, ya va. Un mensaje de estado 200, vale, aquí. ¿Por qué un mensaje de estado 200? Porque fíjense que 200 es una respuesta satisfactoria, ¿ok? Que la respuesta fue correcta. Ahora, si nosotros hubiésemos, por ejemplo, si nosotros esta URL la ponemos mal y no ponemos la URL correctamente, el servidor de la API, en vez de enviarnos un mensaje 200, nos va a enviar un mensaje, por ejemplo, 400, ¿ok? Porque es un error en el cliente. ¿Por qué del cliente? Pues porque porque el cliente está mandando una API erróneamente, ¿ok? Nos va a enviar un mensaje 400, puede ser 404, 405, etcétera, ¿ok? Dependiendo de qué haga cada mensaje. Pero, como pueden ver aquí, el 400 hace referencia a los errores del cliente. Ahora, puede ser que la API funcione bien, pero que el servidor de la API no esté funcionando correctamente y en vez de enviarnos, vamos a suponer que nosotros enviamos la URL correctamente y en vez de el servidor darnos una respuesta 200, que es una respuesta satisfactoria, nos envía una respuesta 500 porque no está funcionando bien. 500 o 501, etcétera, ¿ok? Para decirnos que no está funcionando bien. Y como pueden ver aquí, no nos envía la lista que nosotros queríamos ver, ¿ok? Entonces así es como nosotros vamos a poder usar o así es como se ve el uso de las APIs en la vida real. Nosotros vamos a enviar siempre una URL que va a ser la URL como la que les mostré anteriormente con un método de HTTP, que puede ser GET o puede ser PUT, etc. Ahora, si nosotros en vez de ver esa lista de usuarios, por ejemplo, nosotros con nuestra aplicación, o sea, el cliente lo que quiere es crear un usuario, pues él va a enviar, en vez de un get, él va a enviar un post. Un post más espérense, lo hago más bonito, más la URL, ¿ok? Y esto va a ser la API. La API. Y aquí el servidor lo que nos va a retornar va a ser solamente un mensaje de estado 200 y no nos envía la lista porque no le estamos pidiendo que nos muestre la lista de usuarios, sino nos enviará un mensaje de que el usuario se creó correctamente, algo así. Y todo esto en JSON, ¿ok? JSON y dice que el usuario OK. Usuario OK. Entonces, así se va a ver la llamada de una API en la vida real, ¿ok? Tal cual. Como pueden ver, la API no va a ser más que hablar entre dos softwares, entre dos piezas de software, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros, o sea, ustedes van a decir, mira, muy bien todo esto y tal, pero ¿cómo yo voy a usar esto en mi trabajo? ¿Cómo voy a usar yo esto en la vida real o en la vida del administrador de redes si yo lo que hago es configurar equipos? O sea, yo no voy a crear aplicaciones, yo no voy a crear páginas web, etcétera.
Ok, ¿cómo se va a ver esto en la vida de los administradores de redes o de alguien que trabaja en ciberseguridad, que trabaja con firewalls, que trabaja con NACs, etcétera? Pues esto se va a ver de la siguiente manera. Si nosotros trabajamos en grandes clientes o en grandes infraestructuras de redes, probablemente vamos a usar unas controladoras de red, ¿ok? Como pueden ser Saben que yo soy muy fan de Cisco, así que casi siempre uso ejemplos con Cisco. Si yo, por ejemplo, uso lo que es un Cisco DNA Center, un Cisco DNA Center, para los que no saben qué es, esto es una controladora de red. Esto no va a ser más que yo desde un solo dashboard o desde una sola pestaña voy a poder administrar y configurar muchos equipos de red, ¿ok? Por ejemplo, 30 routers, bueno, espérense, yo desde un Cisco DNA Center voy a poder administrar y configurar muchos equipos Cisco, ¿ok? Por ejemplo, 30 routers, 100 switches, 100 switches y no sé, 2000, 2K de APs. ¿Ok? Para esto sirve una controladora de red que está basada en Software Defined Network. Que esto es un DNA Center. Yo voy a poder administrar 30 routers, 100 switches y 200 AP. ¿Y por qué usamos esto? Pues porque nosotros los administradores de redes no vamos a estar entrando en 30 routers para configurarlos, en 100 switches para configurarlo o en 200 AP para configurarlo. Imagínense que tenga que hacer un cambio de alguna VLAN, de alguna ruta estática o un cambio en general en la red, ¿ok? No lo voy a ir haciendo equipo por equipo porque voy a tardar demasiado, no tiene sentido. Por eso usamos unas controladoras de red, ¿ok? Como puede ser el DNA Center. O si no han usado DNA Center, pero han usado Meraki, que hoy en día está muy en auge, porque es muy barato, pues Meraki es exactamente lo mismo porque funciona con un dashboard, que es el dashboard de Meraki. Y el dashboard de Meraki es tal cual lo mismo. Yo desde un solo dashboard voy a poder administrar y configurar muchísimos equipos, ¿ok? Todos los equipos Meraki se configuran y se administran directamente desde el dashboard de Meraki, ¿ok? Routers, switches y APs, ¿ok? ¿Qué sucede? Vámonos de nuevo al ejemplo que yo les decía de que imagínense que yo tengo que hacer un cambio en la red. Es verdad que va a ser muchísimo más fácil hacerlo desde un solo dashboard, pero claro, imagínense, yo en el dashboard tengo que crear, imagínense, o sea, tengo que tener una pestaña para el router 1, otra pestaña para el router 2, otra pestaña para el router 3, otra pestaña para el router 4, otra pestaña para el router 5, para el router 6, etc. Es verdad que estas controladoras utilizan algunos templates, etcétera, con lo que se puede aligerar esto. Pero les estoy mostrando un ejemplo de cómo podemos utilizar las APIs para automatizar todo esto, ¿ok? Como les digo, si queremos hacer un cambio en la red, tendríamos que tener, en vez de 30 consolas, 30 pestañas abiertas e ir configurando el cambio, ¿ok? Obviamente va a ser mucho más fácil que abrir una consola, ir configurando esto, tal, pero sigue siendo un problema, bueno, no un problema, pero sigue siendo un trabajo un poco tedioso y repetitivo. Ahora, nosotros con las APIs vamos a poder aligerar esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder, les voy a poner aquí un ejemplo, nosotros con nuestra computadora, ¿ok? Vamos a poder o crear un script o si no sabes programar, vamos a poder usar algo que se llama Postman. Se los voy a dejar aquí escrito. Postman, que es un software que se puede descargar, es gratis, o un script, ¿no? Un script para aligerarnos o para ayudarnos en trabajos muy fastidiosos o muy tediosos, ¿ok? Como puede ser hacer un cambio en la red de estos 30 routers, 100 switches, 2K de APs. Entonces nuestra computadora se va a comunicar directamente con el DNA Center, o con el dashboard de Meraki, o con cualquier otra solución que trabaje con APIs. Casi todas las soluciones de Cisco trabajan con APIs, Cisco Umbrella,
Cisco DNA, Cisco DNA Center, Cisco ISE, etcétera. Ahorita casi todas las soluciones de red, FortiManager, casi todos usan APIs, ¿ok? Entonces nuestra computadora se va a comunicar directamente con esta solución, que puede ser, como les digo, cualquier solución que funcione con API, y nosotros aquí vamos a poder decirle, mira, créame, como quiero crear, va a ser un post, créame en en los 30 routers, créame una ruta estática o créame, eh, ¿cómo se llama? Créame un nuevo proceso de OSPF para que todos estos routers, en vez de hablar por rutas estáticas, hablen por OSPF. ¿Ok? Nosotros podemos hacer eso a través de una API. ¿Ok? Nosotros mandamos un post con la URL que hable o que haga referencia específicamente a crear procesos de OSPF y ya automáticamente, ya con esto, el DNA Center o el dashboard de Meraki nos da una respuesta. Puede ser 200 porque fue una llamada correcta y nos dice que todo está ok en formato JSON. ¿Ok? Entonces, así tal cual. O sea, para esto nos puede funcionar una API. Entonces, ahora viene la parte que yo les digo de cómo, pero cómo yo voy a crear eso. O sea, cómo yo voy a saber qué URL voy a mandar a esa solución de red para que me cree ese recurso o para yo poder ver ese recurso. Cómo yo sé cuándo voy a usar post, cuándo voy a usar get, cuándo voy a usar delete. Pues para esto tenemos que ver la documentación de la API de esa solución. ¿Ok? Por ejemplo, les muestro la documentación de las APIs de Meraki, ¿ok? La documentación de las APIs va a ser casi siempre de esta manera, ¿ok? Vamos a tener aquí la parte de la introducción a las APIs, te habla sobre las APIs, de si ya las APIs cambiaron de versión porque agregaron nuevas APIs, etc. Pero nosotros aquí, desde las referencias de las APIs o desde la documentación de las APIs, vamos a poder ver cuáles son las APIs, ¿ok? Cuál va a ser la URL, cuál va a ser el método, etcétera. ¿Ok? Si nosotros aquí abrimos, por ejemplo, las APIs, vamos a ver que tenemos las APIs de plataforma, de configuración, etcétera. Vamos a suponer que nosotros queremos configurar algo en el dashboard de Meraki para un equipo. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos muchas APIs, podemos configurar Adaptive Policies, algún nuevo usuario de administración, cosas de Cellular Gateway, clientes, hacer actualizaciones de firmware, etc. Pero vámonos a algo más específico, ¿ok? Esto es solamente para que vean los tipos de APIs que hay. Bueno, que tiene la API de Meraki. Vamos a ver aquí en productos, appliance, ok, fíjense que nosotros aquí en la parte de claro, ustedes tienen que revisar bien las documentaciones de la API porque fíjense que hay muchas cosas, ok, tienen que saber cómo funciona la solución para entender bien lo que están buscando y lo que quieren configurar. Por ejemplo, nosotros aquí en productos y en appliance hacemos referencia a lo que son las MX de Meraki. Entonces, si nosotros vemos aquí en Configure, vamos a ver todo lo que podemos configurar en estas APIs. Bueno, en las MX de Meraki. Fíjense que podemos configurar un SSID, ¿ok? Un nuevo SSID para la red Meraki. Entonces, fíjense que yo puedo hacer, fíjense que aquí vemos la API. Get Network Appliance SSID. Con esto vemos los SSIDs que está distribuyendo esa MX, ¿ok? Déjenme abro de nuevo el Paint. ¿Ok? Con esta API vamos a ver los SSIDs que está propagando esta MX. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí está la URL. ¿Ok? Aquí está la URL. Obviamente, aquí van a ver la URL parcial, pero la URL completa la van a ver aquí en Overview y la van a poder ver, espérense,
Introducción a la API, eso seguramente lo van a poder ver por aquí. Vale, fíjense, ven, aquí está la base de la URL. Esto lo copiamos y vale, abro aquí el Visual Studio. Bueno, ni siquiera, vamos a hacerlo aquí en el Paint. Esta es la API, ¿ok? Esta es la URL. Y la que queríamos usar era esta, que era el appliance y ver los SSIDs, por ejemplo. Los SSIDs, aquí están. Get Network Appliance SSIDs, ¿ok? Entonces, nosotros, esta URL o este path, acuérdense que la URL o la API está estructurada por el esquema, por la autoridad, por el path y por el query, ¿ok? Entonces esto que va a estar aquí va a ser, esto que va aquí va a ser el path. Y lo que tenemos aquí en el Paint va a ser el esquema junto con la autoridad, ¿ok? Entonces nosotros metemos esto aquí y esto se va a ver así, ¿ok? Lo voy a poner aquí, por aquí abajo. Aquí en rojo para diferenciarlo. Obviamente este valor que ven aquí, que es el Network ID, este va a ser un valor que nosotros tenemos que buscar y sacar, etc. Pero aquí fíjense que también, bueno, aquí en la documentación de la API vamos a poder ver que va a haber como mucha información en cuanto a cómo nosotros vamos a poder hacer ese llamado de API, ¿ok? Para nosotros verla, ¿ok? Fíjense que el response tiene que ser status 200 y aquí hay un ejemplo de lo que nos va a entregar la API. Y como pueden ver, fíjense que está en formato JSON. Inclusive aquí a la derecha hay como un pequeño terminal con el cual si nosotros ponemos nuestros datos vamos a poder probar esa API, ¿ok? Pero, como les digo, esto es en específico para la documentación de la API de Meraki. Si ustedes van a otras documentaciones de API, es exactamente lo mismo. Van a tener esta barra aquí en donde van a poder ver las URLs y toda la documentación en cuanto a las APIs, ¿ok? Entonces, como les decía, si nosotros queremos ver los SSIDs, vamos a utilizar esta API que fíjense que te dice que es GET. Entonces, eso en la vida real se va a ver de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener nuestra PC, ¿ok? Aquí va a estar el dashboard de Meraki, y nosotros vamos a enviar o un script o a través de Postman, pero como les digo, siempre va a ser desde una pieza de software, que puede ser un script, o a través de un software como por ejemplo Postman, que Postman sirve para hacer llamados de API, y nosotros vamos a enviar esta URL con un get más esta URL. Y el dashboard de Meraki nos va, bueno, espérense, dejen hago esta línea un poco más larga para que se vea mejor. ¿Ok? Esto viene para acá y esto va a ser un get más la URL. ¿Ok? Y el dashboard de Meraki nos va a contestar, como les digo, con un 200 y toda la lista de los SSIDs que tiene configurado esta MX a la cual estamos haciendo referencia. Se hace referencia porque cambiamos este valor que tenemos aquí, ¿ok? Y porque, bueno, también en esta API, en este body, nosotros vamos a poder meterle más información a lo que va a ser la API. Nosotros podemos meterles valores como, por ejemplo, un token de autenticación, que normalmente es así, o sea, porque esto está creado para que tenga mucha seguridad. Entonces, normalmente nosotros en esta API, además de enviar un get más la URL, enviamos también, bueno, se lo pongo así, para hacer referencia en específicamente a una MX, tenemos que cambiar este valor, ¿ok? Nosotros aquí metemos un ID, por ejemplo, TYX, ¿ok?
Y adicional a esto, se le suma que nosotros podemos enviar un token para autenticarnos, ¿ok? Para autenticarnos. Ese token puede ser OTP12, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? El get más la URL más el token, ¿ok? Esto para poder autenticarnos con el dashboard de Meraki. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, si esto no tuviese algún tipo de seguridad, cualquier persona podría hacer algún llamado de API y ver mucha información en cuanto a redes que él no administra, ¿ok? Pero así se ve un llamado de API. Entonces la respuesta del dashboard de Meraki va a ser 200 con la lista de los SSIDs que se va a ver así, como pueden ver aquí en un ejemplo. Fíjense que sale aquí response, status 200 y el example body. ¿Ok? Y como pueden ver, esto va a estar en JSON. Y esto nos lo regresa en JSON. ¿Ok? Tal cual. Ahora, verdad, ¿cómo podemos hacer nosotros este llamado a esta API? Pues súper sencillo. Como les digo, podemos usar o Postman o scripts con Python. Ahora, vamos primero con los scripts con Python. Algo que tiene muy ventajoso la documentación de las APIs de Meraki. Bueno, fíjense aquí arriba, les muestro otras documentaciones, como por ejemplo la documentación del Catalyst Center. El Catalyst Center es el Cisco DNA Center, ¿ok? Lo que pasa es que cambió su nombre. Cisco DNA Center ahora se llama el Catalyst Center. Catalyst Center. ¿Okay? Es lo mismo. Lo que pasa es que cambió su nombre. Entonces aquí, fíjense que tenemos exactamente lo mismo. Aquí podemos ver la documentación de las APIs, aquí podemos ver, fíjense, API Overview, las APIs, fíjense, ¿ven? Tal cual. Y si se van a la documentación de las APIs de algún otro fabricante, va a ser exactamente lo mismo. Van a tener un recuadro aquí a la izquierda en donde van a poder ver la documentación y cómo están estructuradas las APIs. ¿Ok? Súper bien, súper todo bastante detallado y bien bonito. ¿Ok? Pero bueno, como pueden ver aquí en DevNet, Cisco nos ahorra todo el trabajo de nosotros entender cómo podemos armar un script, porque nosotros aquí, en esta parte de la derecha, fíjense que nosotros podríamos practicar haciendo un llamado a esa API, pero aquí ellos tienen una ventana que, por ejemplo, se llama Code Snippers, en donde ya nos entrega el código. O sea, ya ni siquiera nosotros tenemos que pensar el código. O sea, nosotros le damos clic aquí y fíjense que ya nos da un script con Python usando librerías de Meraki para hacer un llamado a esa API. Fíjense, ni siquiera tenemos que entender Python. O sea, nosotros copiamos esto, pegamos, guardamos el script y ya, tal cual. Esto nos da una respuesta y nos muestra, fíjense, aquí nos da el print response y nos imprime los SSID. Así de sencillo, ni siquiera tenemos que saber programar. Obviamente lo más recomendable es que sepamos programar para nosotros entender cómo funciona todo esto, ¿ok? Es lo más recomendable. Pero si no quieren aprender cómo programar, fíjense, ya Cisco te entrega el script para que tú lo uses. Y si entiendes de Python y ni siquiera quieres usar la librería de Meraki, pues Cisco te da otro script para que lo hagas con otra librería de Python, ¿ok? Que va a ser el request, ¿ok? Que tampoco me voy a poner a explicar cómo funciona esta librería ni nada, pero fíjense, aquí ya tenemos el script tal cual. Tenemos dos scripts, con la librería de Meraki y con una librería estándar que no es de Cisco, ¿ok? Con request. Y tal cual, ni siquiera tenemos que saber programar. Y lo mismo, fíjense, para sus otras soluciones, fíjense. Aquí, si queremos ver alguna API de, por ejemplo, no sé, los equipos, fíjense, get, get chassis detail for device, por ejemplo, esta API. Fíjense que, como les digo, aquí está el path de la URL, aquí vemos el response, vemos el ejemplo de cómo debería ser esa respuesta en JSON y es así. Y como les digo, no tenemos que saber programar, nos venimos para acá y aquí le damos a Python
Y fíjense, aquí vemos el script ya en Python. Y bueno, en Curl también. Creo que Meraki también lo tiene en Curl, sí, fíjense. En Curl o en Node.js, en lo que más les guste, ¿ok? Porque puede ser un script con Node.js o en Curl, etc. Aquí lo mismo, en Python, en Node.js, en Curl, etc. ¿Ok? Así que ni siquiera tenemos que saber programar. Ahora, si nosotros quisiésemos hacer más cositas con, con esta API, pues obviamente tenemos que saber programar porque, bueno, tendríamos que modificar este script. Porque este script, fíjense, solamente nos va a mostrar lo que nosotros queremos ver. Y lo mismo para la parte de los posts. Si nosotros queremos crear, pónganse, Create User Defined Field. Si queremos crear este recurso, usamos esto y ya, pero solamente estamos creando un recurso. Si nosotros queremos que ese script sea como más dinámico y haga más cosas, pues tenemos que modificarlo. O sea, porque nosotros podíamos crear un script con varios llamados hacia una API y ya con eso creamos una aplicación, ¿ok? Así que por eso les digo, o sea, ahí está la gran diferencia entre si entiendes de programación y no. No hace falta saber programar para hacer llamados de API, fíjense. Están posts, están deletes que se pueden hacer sin entender programabilidad, porque aquí ya Cisco te da el script para que tú borres algún recurso, veas algún recurso o crees algún recurso. Y con Meraki lo mismo, fíjense, si buscamos otro, crear, fíjense, una ruta estática, fíjense, tal cual, aquí están todos los scripts, ¿ok? Y esto tal cual lo copiamos y lo pegamos aquí y esto funciona, ¿ok? Hay que guardarlo, copiar, bueno, hay que guardarlo, fíjense, esto se guarda, bueno, perdón, se copia, le dan aquí a copy, le dan aquí, lo pegan y tal cual. Lo que tienen que hacer es modificar, obviamente, los headers, que esto es lo que yo les hablé del token. Aquí tienen que poner su token y aquí tienen que modificar este valor de Network ID, que obviamente tienen que buscar el valor que haga referencia a su network, ¿ok? Y lo mismo para la parte de el DNA. Aquí hay que cambiar algunos valores, fíjense que tienes que meterle un dato, etcétera, ¿ok? Pero así tal cual podemos hacer llamados para API sin saber programar. Otra manera también, como les digo, es con Postman. ¿Por qué? Porque aquí con Postman, como les digo, es un software que nosotros vamos a poder utilizar para no usar scripts, ¿ok? Postman lo que va a hacer es que nos va a proporcionar una interfaz gráfica para nosotros hacer llamados de API. A mí en lo personal, bueno, espérense, primero les explico cómo funciona Postman. Fíjense que aquí yo tengo guardados ciertos llamados de APIs. Fíjense que aquí se llama Meraki Dashboard API, perdón, en español. Y fíjense que tengo varios llamados, ¿ok? Tengo varios gets. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, los equipos que yo tengo en el Meraki Dashboard, voy a usar esta API que ya tengo guardada. Entonces yo aquí puedo ir creando un poco, o si no quiero hacer esto, fíjense que, a ver, creo uno nuevo y yo aquí puedo cambiar esos valores que puedo usar aquí. Por ejemplo, en la URL, yo copio esto, me vengo acá, lo pego aquí. Aquí yo voy a escoger si va a ser get, si va a ser post. En este caso, como es crear rutas estáticas, vamos a ver si, miren, fíjense, va a ser un post. Me vengo aquí, cambio esto de get por un post. Fíjense todos los métodos que tengo. Hago un post y después tengo que venir a el authorization. Tengo que decir si es bearer token. Fíjense porque aquí en el script, que acuérdense, este script no lo hice yo. Este script yo lo saqué directamente desde la documentación de la API. Aquí en authorization, fíjense, yo solamente voy a copiar esto. Por ejemplo, este token no es real, este es uno que te da de ejemplo Meraki. Y, no, aquí no, lo copio aquí en token. ¿Cómo sé que es un bearer token? Pues porque aquí me lo dice, fíjense, bearer, bearer, ¿ok? Entonces yo lo copio tal cual y lo selecciono, ¿ok? Lo selecciono porque fíjense que hay otros, pero yo sé que es este porque en el script me lo está diciendo. Y en la documentación de la API también
lo dice, ¿ok? Y aquí en el body, aquí es lo que yo les digo que, espérense, binary graph, no, aquí en headers, sí, aquí en headers nada, y aquí en el body aquí se supone que debo de mandar algo, porque si yo quiero crear, como les digo, obviamente, en este ejemplo que yo les puse, si yo en vez de post, bueno, si yo en vez de get envío un post para crear, ya va, espérense, ok, pongo esto en blanco, ay, coño, vale. Si yo en vez de get quiero mandar un post, yo en vez, bueno, yo a esto le voy a tener que sumar la ruta estática que yo quiero crear, ¿ok? Y eso se envía en un body. En un body, ¿ok? Y este body va a contener la ruta estática. Y esto tiene que estar en formato, acuérdense, formato JSON. Entonces, en formato JSON, yo voy a enviar la ruta estática, ¿ok? ¿Cómo veo eso? Pues aquí en la documentación de la API tal cual. Fíjense, Create Network Appliance Static Route. Aquí fíjense, Request Body, como tiene que ser, el nombre de la ruta, la subnet y el gateway de la ruta estática. Y tal cual, fíjense, bueno, aquí tienen el ejemplo, ¿ok? Si yo no lo quiero hacer con el script, pues yo me copio esto, por ejemplo, y esto lo voy a copiar aquí en Postman. Aquí en Postman, lo que pasa es que, a ver, creo que va a ser aquí en RAW. Ah, bueno, fíjense, en RAW y en formato JSON, y yo lo copio aquí. Copio esto tal cual y lo que hago es modificarlo por el nombre que yo quiera. Por ejemplo, my route, pongo ruta, ruta estática GL y tal cual. Luego de esto, fíjense, si no tengo que poner más nada, yo simplemente le doy a send. Aquí me debería dar un error 400. Vamos a ver dónde. Fíjense, ven, el status 404 not found. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente yo aquí no le estoy mandando ningún network ID. Esto yo lo debería de modificar para hacer referencia directamente a el equipo Meraki en el cual yo quiero sustituir esto. Y bueno, lo mismo aquí en la parte de el authorization, porque este token no existe. Este token es uno que te pone Cisco de ejemplo. Pero bueno, así es como nosotros podemos utilizar las APIs, ¿ok? Como nosotros los administradores de redes vamos a poder hacer consumo de las APIs sin saber programar. Fíjense que yo hice todo esto y no me metí en tema de Python, ni de Node.js, ni de nada por el estilo. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Obviamente yo recomiendo entender la parte de programabilidad y saber programar. ¿Por qué? Porque aquí con las APIs podemos hacer muchísimas otras cosas, ¿ok? Yo a raíz de esto, por ejemplo, yo puedo agarrar varios llamados de API y puedo crear un solo script que me haga muchas cosas, ¿ok? No solamente limitarme a hacer una sola tarea por script. Puedo hacer un script que me haga muchísimas otras cosas más, ¿ok? Pero bueno, también para eso tenemos a ChatGPT que le ponemos, mira, ChatGPT, tengo esta API y tengo esta otra API y quiero crear un script que me haga los dos llamados a la API, ¿ok? Y ChatGPT te lo hace. Pero bueno, como les digo, no es la idea. Yo creo que lo más ideal sería entender muy bien a nivel de programación, porque como les digo, yo no soy un experto en programación. Yo sé de Python, yo he hecho muchos scripts con Python. Hay veces que obviamente le pregunto a ChatGPT porque bueno, son scripts ya más complicados y yo no sé de programación muy a bajo nivel, ¿ok? Pero yo sé programar con Python. Entonces, yo entiendo cuando un script no funciona, cuando me da algún problema que tengo que modificar, puedo ir haciendo test de programación, etc. Y a mí para los llamados de las APIs me gusta más usar Python porque siento que tienes más control de la API, ¿ok? Con Postman obviamente es súper intuitivo y es mucho más fácil porque tienes una interfaz gráfica, pero para controlar más esa respuesta de la API, si la quieres meter en una variable que te lo guarde
en un archivo Excel, que te cree un documento, etcétera, es mejor usar un script con Python, ¿ok? Mucho más fácil. Bueno, mucho más fácil, es mucho más dinámico y vas a poder controlar más la respuesta de la API y vas a poder hacer muchas cosas más, ¿ok? Y bueno, ese fue el video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, escríbanmelo por los comentarios o se pueden unir al grupo de Discord, al servidor de Discord y allí ponerme sus dudas que yo con gusto las explico. Siempre que tengo tiempo les escribo y les explico cosas cuando tengo tiempo. Intento que sea siempre, obviamente, porque para eso está esa comunidad, para yo ayudarlos y que ustedes se ayuden los unos a los otros, o que ustedes me ayuden a mí con temas que yo de repente no pueda saber. Así que bueno, si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos, déjenmelo saber en los comentarios. Esto es un tema bastante importante para mí porque creo que, como les digo, el tema de las redes está, bueno, de las redes programables está muy en auge y creo que hoy en día todos deberíamos saber cómo funcionan las APIs, cómo las podemos utilizar, el gran alcance y la usabilidad que tiene, porque fíjense, estos son un ejemplo de muchos, pero hay gente que ha creado cantidades de scripts para hacer muchas cosas que se ahorran tareas muy tediosas diarias. Por ejemplo, a mí les explico un caso mío de la vida real con un cliente. Un cliente tiene muchos equipos en su dashboard de Meraki y compañeros míos tenían que hacer una lista de en un Excel de sacar el equipo, cuál modelo es, qué IP tiene, etcétera, y muchos otros datos más. Entonces, en vez de ir haciendo eso manual y creando el Excel, pues yo me creé un script, tal cual, que el script lo que hace es sacar información de todos los equipos que hay en Meraki que tiene ese cliente, me saca el modelo, la IP, la dirección MAC y muchos, el serial number, etcétera, ¿ok? Saca muchos valores. Y todo eso me lo crea en un Excel y todo bien bonito, ¿ok? Entonces, con la automatización de redes ojo, todo eso lo hice con un llamado de API, que la API te saca todos esos valores, ¿ok? Así que esto es lo importantísimo sobre las APIs, ¿ok? Y sobre la programabilidad de redes, sobre la programación, que como pueden ver no hace falta saber programar muchísimo, ¿ok? Pero bueno, ese fue el video, de verdad espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Muchísimas gracias.